Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. ¿Derecha o izquierda en América Latina? ¿Hacia dónde va? ¿Está en capacidad la derecha política latinoamericana de ofrecer mejores respuestas y propuestas a la situación que viven los pueblos de América Latina? Es decir, de contribuir a mejorar los ingresos de las familias y también de ayudar a procurar su bienestar. ¿Está la izquierda en capacidad de hacer eso? ¿Por qué unos pueblos en América Latina, algunos países, usted ve que votan a la izquierda y otros votan a la derecha? ¿Puede hablarse de una América Latina o de muchas Américas Latinas, o de un conglomerado muy diverso, de una unidad en una fantástica diversidad política? Esta noche con nosotros el experto en asuntos internacionales de Ojalá, un plato fuerte, Gedeón Santos, diputado del Parlacén, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Gedeón, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gedeón. El plato está servido. Queremos... Arranque usted. ¿Verdad? Bueno. Díganos. ¿Derecha o izquierda en América Latina? Sí. Por alguna gente dice, bueno, América Latina se va para la derecha. Otros dicen, no, va para la izquierda. Todo este debate tiene sentido. Bueno, lo primero que me encantaría dejar esclarecido es el tema de si existen las derechas o las izquierdas, porque Es verdad. he oído gente que dice que no hay. Que no hay. A pesar de que el presidente Obama en el último discurso llamó por su nombre a los opositores de su gobierno, le dijo la derecha de este país, usó ese concepto. Quería decir que en Estados Unidos el presidente al más alto nivel se reconoce que hay una derecha y hay una especie de izquierda en los Estados Unidos. Bueno, lo primero es que no todos tenemos una misma visión del mundo. Claro. Ese mundo que nos rodea lo vemos diferente, Claro. pero además no todos tenemos iguales intereses frente a ese mundo. Unos tienen intereses, digamos que en el sector financiero, el sector empresarial, laboral, etcétera. Entonces, en función de esos intereses y de la diversidad de realidades que hay, siempre habrán diferencias en la forma de interpretar ese mundo que nos rodea. La sabiduría popular dice, una cosa piensa el burro y otro la pareja. Es natural. Entonces, querer pensar aquello del fin de las ideologías o el fin de la historia es un absurdo, porque es querer decir que el movimiento perpetuo del universo y que las contradicciones que se genera ese movimiento no va a generar cambios, y que los cambios a su vez no generan esas grandes contradicciones. Esa es la vida, esa es la dinámica de los procesos dialécticos y de los procesos de cambio global. No importa en qué país sea o en qué galaxia, al final es la misma ley que rige el universo. Entonces, aclarado esto, siempre va a haber estas posiciones de lucha de contrarios. Eso es una ley elemental. ¿Y qué sería, cómo tú definirías rápidamente, ¿no?, para que la gente lo entienda? Ok, acabas de decir, existe una derecha y existe una izquierda. ¿Cómo se identifican? O sea, ¿cuál es el rasgo esencial de la derecha y cuál es el rasgo esencial de la llamada izquierda? Naturalmente, estamos hablando de izquierda democrática, ¿eh? No estamos hablando de derecha golpista ni de izquierda levantisca. Bueno, hacia los años 70 había una diferenciación con respecto a ahora. La izquierda era la izquierda marxista, que tenía una propuesta de cambiar el sistema capitalista por la vía violenta o la que fuera, y cambiar el sistema por un sistema socialista o comunista que reformara los medios de producción, etcétera, la propiedad de los medios de producción, etcétera. Ese era el concepto de los años 60, 70. Con el fin de la Guerra Fría, el derrumbamiento del muro de Berlín, etcétera, y todos estos cambios, las izquierdas tuvieron un proceso como de transformación y de cambio. Iniciaron un proceso de reflexión que los llevó a pensar, número uno, que era posible, en el marco de las elecciones dentro del capitalismo, llegar al poder, sin que tuviera que tomarse las armas. El modelo Fidel, por ejemplo, sin que usar el modelo Fidel se podía llegar al poder, número uno. Número dos,
que dentro del sistema capitalista era posible hacer transformaciones sin cambiar el sistema. Es decir, como aquellas viejas luchas del socialismo contra la socialdemocracia. La socialdemocracia planteaba reformar el capitalismo, haciéndolo más humano, distribuyendo mejor las riquezas, y los comunistas planteaban la disolución del sistema. Sí. Entonces, un poco eso... En lugar de la ruptura, la reforma gradual. La reforma gradual. Entonces, creo que... es una posición del eurocomunismo. Sí, correcto. Creo que las izquierdas, después del fin de la Guerra Fría, comprendieron, dada la debacle del modelo económico socialista, comprendieron que ante esa debacle económica era necesario reformar mejor el capitalismo que destruirlo, o sea, tomarlo mejor. Sí. Déjame decirte que en esto el capitalismo ha sido mucho más inteligente, ha sido y fue más inteligente que el socialismo. El capitalismo en el 1929, ante la gran crisis, comprendió que su existencia como sistema dependía de coger lo mejor del socialismo e integrárselo al capitalismo para salvarse. ¿Y qué hace? Ante el gran despido laboral, ante la gran crisis de la empresa, genera seguro de asistencia social. El welfare norteamericano y todos estos programas se generaron ante esa gran crisis como una forma de ellos lavarle la cara al capitalismo. Y lo hicieron porque no tenían alternativa. Pero fíjense la inteligencia, buscan medidas de corte socialista, incluso seguro de desempleo, salud, de la formación de sindicatos. Sí, pero además salud gratuita, educación gratuita, eso es socialismo. Sí. Mejoras salariales. Mejoras salariales. Entonces, todas estas medidas de corte socialista las integran al capitalismo como una forma de salvarse, y lo logran. Sí. ¿Cuál fue el error del socialismo? Que fue incapaz de introducir lo mejor del capitalismo cuando estaba agonizando la economía socialista, especialmente la economía soviética, que era la punta de lanza. ¿Qué es lo que ha entendido la izquierda? El capitalismo ha sabido reciclarse, el socialismo no supo hacerlo. Pero además, ahora que tú dices eso, no supieron dar el salto hacia la sociedad del conocimiento. Porque si algo compartían el socialismo y el capitalismo era que ambos sistemas entendían el crecimiento de la economía sobre la base de depredar recursos naturales y del gran proceso de industrialización. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos industrializaban a gran escala, e industrializaban depredando recursos naturales. En eso era lo mismo, ahí no tenían diferenciaciones, la diferencia era política y social. Pero en el terreno puramente de la estructura, digamos que económica, incluso había una acumulación originaria socialista también, como se hizo en el capitalismo. La diferencia fue que el socialismo fue incapaz de, cuando se da el salto tecnológico, darlo también. Y se quedan rezagados, atrapados, quizás por el sistema político que impedía que la clave del sistema de la economía del conocimiento está en la libre circulación de la información. Sí. Y en el sistema socialista era difícil que pudiera circular esa información y darle vida. Condición de Estado totalitario, no democrático. No democrático, correcto. Entonces era imposible que hicieran el salto también a la sociedad del siglo XXI bajo estas premisas. Entonces las izquierdas... Hay un factorcito, y me excusa que todo eso que tú estás diciendo, de la incorporación de los componentes sociales, lo hace el capitalismo de alto desarrollo. En el tercer mundo, el comportamiento del capitalismo tenía toda una plataforma diferente. Correcto. Y siempre ha sido así. Por eso incluso el propio Marx planteaba que podía darse el salto al socialismo, pero en economías mucho más desarrolladas. A diferencia de Lenin, que planteaba que sí que podía darse. Que sí podía darse en... Vamos a hacer una pausita ahí. Y entramos a las izquierdas entonces. Sí, porque yo lo que quiero que tú me digas exactamente qué es derecha y qué es izquierda, porque la gente ya está ansiosa por saber. Pero nos vamos a la pausa. No se muevan. Está interesante esto.